Pues, muchachos, hoy comenzamos pues la última parte del curso, pues la que en mi opinión es quizás la parte más interesante del curso. Vamos a comenzar con algunos preliminares, ¿cierto? Porque antes de entrar en materia, pues lo que vamos a estudiar propiamente hablando, tenemos que aumentar un poquito nuestro vocabulario en una dirección particular, y es que tenemos que estar familiarizados con la terminología y la jerga que se utiliza en el cálculo de variables complejas. Ahora, yo no estoy seguro de que ustedes hayan visto esto antes, así que voy a hacer un repaso hoy de cuáles son las definiciones básicas en el cálculo de funciones holomorfas. Ese es el nombre técnico que se le da a las funciones que uno estudia en el mundo de las variables complejas. Y voy a llegar, pues me voy a quedar corto porque solo les voy a decir cómo se definen las funciones y cómo se diferencian las funciones. O sea, voy a hablar en parte sobre el cálculo diferencial en variables complejas, pero no voy a decir nada. Voy a quedarme completamente silencioso con respecto a la teoría de la integración, porque eso ya sí haría parte de un curso de variable compleja propiamente dicho. ¿Okay? Entonces, muchachos, voy a empezar compartiendo pantalla. Ustedes me dirán si ya estoy transmitiendo. Sí, yo sí se ve. Sí. Bueno, muchachos, entonces, ¿todos pueden ver? Sí. Entonces vamos a hablar pues este realmente es el concepto nuevo. Esto no es tan nuevo, esto lo han visto ustedes antes. Lo que pasa es que lo vieron en variables reales, pero en variables complejas la definición no va a cambiar, va a ser simplemente un cálculo de la definición en variables reales. Pero esto sí es un concepto nuevo. Vamos a ver por qué las funciones holomorfas son tan especiales, ¿cierto? Y cuál es la interrelación que existe entre estos dos conceptos, que no existe en el mundo de las variables reales. Y esa interrelación que existe entre las funciones holomorfas y las series de Taylor es precisamente lo que hace que el cálculo en variables complejas sea mucho más sencillo, entre comillas, que el cálculo en variables reales, ¿cierto? Algo que a priori no podría creer porque estás como complicando las variables, ¿cierto? Es cierto, por lo menos a la vista luce más complicado un número complejo que un número real. Entonces voy a comenzar con un breve recorderis sobre números complejos. O sea, a propósito, les pregunto antes de comenzar, ¿alguien ha visto este tipo de cálculo? Pues alguien lo han expuesto, este tipo de cálculo. De pronto los ingenieros eléctricos, no sé. Ustedes me dirán. ¿Los escucho? No, profe, por ahora no. Listo, muy bien. Entonces, sí voy a hacer un repaso sobre los números complejos porque quiero enfatizar ciertos aspectos que vamos a utilizar luego en las sesiones, ¿cierto? Entonces, hagamos un pequeño recorderis sobre números complejos. ¿Cierto? Muy bien, entonces, lo primero que quiero destacar yo es lo que se denomina la forma polar de un número complejo, ¿cierto? La forma polar de un número complejo. Entonces, esto no estoy seguro que lo hemos empleado acá, pero ustedes seguramente lo han empleado antes. Ustedes me dirán. Entonces, la forma polar de un número complejo es lo siguiente. Yo creo que lo mejor es explicar esto con un dibujo. Aquí tengo yo la manera como uno representa ciertos números complejos, uno los piensa. De cierta forma como si fueran pares ordenados, excepto pues que esto no es un conjunto de pares ordenados, esto no es un espacio vectorial, esto realmente es un cuerpo, estos números yo puedo multiplicarlos entre sí, dividirlos entre sí, siempre y cuando el número complejo no sea nulo, ¿cierto? Eso los hace pues en naturaleza muy distintos a lo que son los puntos en el plano XY, ¿cierto? Se pueden identificar como espacios vectoriales, pero son muy distintos algebraicamente, son dos estructuras completamente distintas. Entonces tú los números complejos los ubicas los piensas como si fueran pares ordenados, ubicas el punto en un plano, que se suele llamar el plano complejo, se suele denotar así, esta es la notación que uno utiliza para el plano complejo. Acá tenemos el eje real, aquí tenemos el eje imaginario, ¿cierto? Y la forma polar es lo siguiente, ¿cierto? Uno tiene entonces una distancia de este punto al origen, ¿cierto? Esa la llamamos R, y tenemos un argumento de este número complejo que simplemente es el ángulo que hace esta línea con el eje real, ¿cierto?
Entonces, desde la perspectiva, es fácil ver por trigonometría a qué corresponde la parte real del número complejo, ¿cierto? La parte real del número complejo va a corresponder a X veces el coseno de teta. La parte imaginaria va a corresponder a Y veces el seno de teta, ¿cierto? La distancia se calcula usando pues la métrica estándar en el plano, que es la métrica, lo que llamamos la métrica euclidiana o el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces se calcula así, ¿cierto? Y a esto se le da un nombre, ¿cierto? ¿Cómo se le llama esto? Esto se le suele llamar el módulo del número complejo, ¿cierto? Módulo de el número complejo, ¿cierto? Esto lo habíamos visto antes, yo creo, ¿ok? Y finalmente tenemos el ángulo que forma esa línea con el eje X, ¿cierto? Que se calcularía como el arco de la tangente del cociente entre X y Y, ¿cierto? Y a esto se le suele llamar el argumento del número complejo, ¿cierto? Del número complejo, argumento del número complejo. Muy bien, entonces aquí es importante entonces entender que este argumento es un número comprendido, ¿cierto? Es un número comprendido entre qué y qué. Es un número comprendido entre 0 y posiblemente 2pi. Uno no quiere que esta función sea multivaluada, entonces por eso no estoy tomando la igualdad acá, porque 0 me arroja el mismo resultado que pi. Si ustedes toman acá igual y aquí estrictamente, también está bien. Cualquiera de los dos está bien, excepto que esta es la convención usual que se suele tomar. ¿Ok? Entonces el 0 no está, el 2pi está, y a esto se le llama la parte principal del argumento. Ya vamos a ver por qué esto es importante. Esto crea un poquito de confusión a priori cuando estamos trabajando con números complejos. Y básicamente, si ustedes entienden esto, si lo identifican con el espacio R2, ¿cierto? Miren que no están haciendo nada distinto a las coordenadas polares. Y este es precisamente cuando uno pone aquí la igualdad, la ambigüedad que existe en la definición de las coordenadas polares. Hay una ambigüedad, ¿cierto? Porque uno el ángulo lo puede determinar salvo adiciones de 2pi, ¿cierto? Si yo doy una vuelta además, estoy identificando prácticamente el mismo punto y por lo tanto uno suele, para tener una función univaluada, restringir el dominio, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la forma polar? La forma polar es la escritura de este número z, ¿cierto? En términos de r y teta. Entonces, si seguimos las definiciones al pie de la letra, esto sería entonces igual a ¿quién? Aquí podríamos sacar AR de factor común y me quedaría el coseno de teta, ¿cierto? Más i veces el seno de teta, lo cual es igual a r veces i teta. Esta es la forma polar, ¿cierto? Esto es lo que yo llamo la forma polar del número complejo. Entonces, escrito en forma polar, vas a tener el módulo y el argumento, y se combinan en una fórmula que luce así. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Esto les es familiar? Sí, profe. Muy bien. Entonces, prosigamos. Lo otro que quiero destacar es lo siguiente, tiene que ver con el tipo de objetos que uno define teniendo presente que tenemos esta forma polar. Es que si yo fijo, digamos que yo fijo para cada yo fijo un Z0 en ese plano complejo, ¿cierto? Cualquier punto de estos, acá en este plano, ¿ok? Y voy a fijar un radio, pues un argumento, un número real, positivo, ¿cierto? Entonces, uno puede tener una versión compleja, o sea, escrita en términos de algo que vive en el plano complejo, ese es el nombre que se le da a esto, el plano complejo, de lo que es una circunferencia de centro en este punto y radio esta cosa. O sea, habría una manera de escribirlo. ¿Cómo escribiría uno eso? ¿Cómo escribiría uno una circunferencia? Digamos que yo quiero determinar lo que es una circunferencia de radio. R, ¿cierto? Y centro. En Z0. Este objeto geométrico se deja escribir así.
son precisamente todos los puntos, todos los Z que se encuentran en el plano complejo, ¿cierto? Tales que, ¿cierto? Satisfacen la siguiente ecuación. Z menos Z0 es exactamente igual a R. Entonces, estas dos cosas son equivalentes. Si usted trata de dibujar los puntos en el plano complejo que distan de Z0 una distancia R, lo que obtiene es una circunferencia. O sea, aquí está el punto Z0, ¿cierto? Y tú miras acá la distancia R y miras todos los puntos que están a esa distancia, ¿cierto? Porque recuerden que la distancia se calcula con el módulo de los números complejos, obtienes una circunferencia. Una manera de verlo es escribir todo en términos de parte real y parte imaginaria, escribir lo que significa esto y van a encontrar la ecuación que siempre han encontrado. Pues encontrarían la ecuación X, o sea, esto se convertiría, si lo hacen, en X menos X0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado igual, o en raíz cuadrada igual a R, que es equivalente a tener una ecuación de una circunferencia, con centro en X0 y Y0. Eso vía la identificación de C con R2, que recuerden que esa identificación es peligrosa porque R2 es un espacio vectorial únicamente, mientras que C es un cuerpo de números. Tiene exactamente las mismas propiedades que tienen los números reales. Uno los puede multiplicar, dividir por ellos si son diferentes de cero, etc. ¿Okay? O sea, no es simplemente un espacio vectorial, sino que es técnicamente lo que se conoce como un cuerpo. ¿Okay? Muy bien, entonces esta es la circunferencia de radio R. Si ustedes quieren un esquema, yo tengo acá un esquema, es esto. A esto me refiero yo. La circunferencia es esto, ¿cierto? Este es como el esquema que deben tener ustedes en mente, ¿cierto? Aquí lo hice con R minúscula, bueno, cambiamos esto por R mayúscula, ¿ok? Muy bien, ¿está claro? Sí, profe. Listo. Hay otro objeto que necesito yo y que va a aparecer constantemente cuando estemos lidiando con estas funciones en variable compleja, que es el disco abierto. El disco abierto de radio R, ¿cierto? Y centro centro en Z0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo será que se escribe? ¿Ustedes cómo lo escribirían? El disco sería, primero que todo, es abierto, ¿cierto? Ya lidiamos con, ignoremos por el momento la palabra abierto. Digamos que yo quiero definir lo que significa un disco de radio R con centro en Z0. ¿Ustedes cómo lo definirían? ¿Qué se les ocurriría? Por lo que han visto, tal vez recuerden algo de su curso en cálculo en varias variables, no sé. ¿Cómo lo definirían? ¿Qué sería en términos de esta figura? Sería todos estos puntos que están acá contenidos, ¿cierto? Esto cuando pongo la igualdad solamente se refiere a estos puntos que están en la periferia. Si yo quiero capturar todos los puntos que están, digamos, en la periferia y adentro, entonces, ¿cómo lo describiría? Profe, igual, pero con un menor igual. Exacto, muy bien. Entonces, allá vamos. Entonces, esto va a ser como lo mismo, ¿cierto? Va a ser algo así, excepto que el compañero sugiere que sea menor o igual. Listo, muy bien. Entonces, acá ponemos menor o igual. Ahora sí nos va a importar la palabra abierto. ¿Alguien me recuerda qué significaba abierto en contraposición a lo que significaba cerrado? Esto se usó varias veces, esta terminología se utilizó en el curso de varias variables. No sé con quién la vieron ustedes, pero dieron haberles mencionado esto. Profe, ¿que podemos coger los bordes o no? Exacto. Entonces, ¿abierto qué significa? Que no los Que no podemos contiene coger. Listo, entonces, ¿cómo cambia esta definición? Le quitamos el igual. Muy bien, listo. Entonces, esto sería estrictamente menor, igual, ¿cierto? Entonces, disco abierto de radio R, que es algo que va a aparecer constantemente, significa simplemente aquellos puntos que difieren del Z0, de tal manera que su distancia es menor que R. O sea, son todos estos puntos que están a distancia, todos estos puntos están a distancia menor que R. ¿Cierto? Cualquier punto que usted imagina acá tiene una distancia que es menor que esta distancia. Entonces, la manera como lo representamos es así, yo lo represento así. O sea, de hecho, me gusta más que esto quede como, de alguna manera, gris. A ver.
un gris claro, pues que se distinga. De hecho, esto más claro. Sí. Esto es lo que significa un disco abierto, ¿cierto? Entonces, este gris clarito lo que quiere indicar es que los puntos de la periferia no lo estoy tomando, ¿ok? Y solamente me interesan los puntos que están en el interior. Entonces, esto es un objeto distinto a esta circunferencia, ¿ok? Esta circunferencia es un objeto unidimensional. Yo le puedo asignar una longitud, mientras que este es un objeto como planar. Yo le puedo asignar un área. Son objetos completamente distintos, ¿ok? Aunque la ecuación definitoria involucra el mismo tipo de función algebraica. ¿Okay? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo claro. Muy bien, vamos ahora con una fórmula que, bueno, no sé si ustedes recuerdan, que también, esto también va a aparecer constantemente, entonces la voy a recordar. Es la fórmula de De Moivre, o el teorema de De Moivre. Ya les voy a decir qué es esto. Ustedes van a decir si la reconocen. De Moivre. Entonces, la fórmula de De Moivre dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos números complejos, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá Z1, ¿cierto? X1 más y veces, digamos, Y1, y supongamos que yo lo escribo en forma polar. R1, E a la I, teta 1. ¿Cierto? Ya tenemos prescripciones para determinar tanto el módulo como el argumento del número complejo en términos de la parte real y la parte imaginaria. Suponga que yo le doy a usted un segundo número complejo. Perdón. ¿Ok? Y entonces es fácil, sobre todo si trabajas en términos en su forma polar, encontrar fórmulas cerradas para la multiplicación de estos dos números complejos, ¿cierto? Yo puedo simplemente tratar de encontrar quién sería el producto de estas dos cosas. Es muy fácil. Simplemente multiplicamos sus módulos y sumamos sus argumentos. Miren lo fácil que es trabajar con la forma polar, ¿cierto? Y similarmente también podemos encontrar una fórmula cerrada, sencilla, para el cociente de estos dos números complejos. ¿Cuál sería ese cociente? Ese cociente sería entonces, usted toma los módulos y calcula el cociente entre ellos, y en cuanto a los argumentos, simplemente los restas. Y eso se sigue simplemente de la aritmética básica que tenemos entre números reales y entre estos exponenciales imaginarios. ¿Okay? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula de Moivre? La fórmula de Moivre muchas veces se mistifica, ¿cierto? Pero no es otra cosa que la fórmula que se tiene para calcular la enésima potencia de un número complejo. Es decir, si yo tengo acá un número complejo arbitrario, ¿cierto? Supongamos que yo lo escribo en forma polar. Ya vimos que la forma polar es la forma más versátil de trabajar con números complejos, en lo que concierne pues a la aritmética de números complejos. Y la fórmula de Moivre lo que te da es una fórmula para calcular la enésima potencia de este número complejo. Pero en vista de esta trivialidad, ustedes ya se imaginan esto qué es. ¿Esto qué va a hacer? Simplemente coja y eleve al cuadrado a este señor. Y esto va a ser no otra cosa que R a la N, ¿cierto? Por E a la I, N veces teta. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Listo, entonces esto pues se suele llamar teorema de Moivre, pero de teorema no tiene nada, pues. Una vez, lo que pasa es que esto pues en el siglo XVIII, cuando se introdujo, todo esto era pues una cosa muy mística, ¿cierto? Los números complejos fueron introducidos como un artefacto o un artificio para poder lidiar con las raíces de polinomios que eran complejas, ¿cierto? Que eran irremediablemente complejas, como un polinomio como este, ¿cierto? Y quiere calcular raíces de eso, entonces se ve forzado a introducir un nuevo símbolo, que es el que llamamos hoy en día I, ¿cierto? Y entonces la aritmética de esos números no era muy clara, ni siquiera era muy claro que formaban un cuerpo, ¿cierto? Ahora, pues con la comprensión moderna, en retrospectiva, esto es una trivialidad. Este es el teorema de Moivre, ¿ok? Entonces es un teorema que ustedes fácilmente podrían, que cualquiera podría fácilmente probar hoy en día, ¿ok?
Muy bien, vamos a hablar un poquito de raíces complejas. Esto es un poco más interesante. Y esto quizás sí es nuevo. O tal vez lo tocaron brevemente en el curso de álgebra lineal, si les hicieron un crash course en números complejos, que lo necesitan porque irremediablemente cuando uno está calculando autovalores de matrices, yo creo que yo he reiterado esto en varias ocasiones, usted se ve forzado a tener que considerar números complejos porque simplemente si usted tiene un polinomio con coeficientes reales, las raíces en general son raíces complejas. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de raíces de números complejos. Ok, muy bien, entonces primero que todo la definición, o sea, las raíces que más me interesan son las siguientes. Vamos a definir lo que significa que W sea, voy a decirlo en palabras, que sea una raíz enésima de otro número complejo Z, ¿cierto? Me interesa definir qué significa esto, ¿cierto? Y lo voy a definir tautológicamente como algo así, ¿cierto? Que W sea la enésima raíz de Z, para mí va a significar no otra cosa que si yo tomo a W y lo elevo a la N, entonces obtengo Z. Esto es una definición, ¿cierto? Se suele utilizar una notación para esto. ¿Cuál es la notación? Pues que la notación va a ser un poquito ambigua, ya vamos a ver. La notación, que es bastante sugestiva, es que W es Z a la 1 sobre N. Entonces veamos hacia dónde nos lleva esta notación. Y aquí es donde va a estar la cosa peligrosa, ¿cierto? Ya les voy a decir por qué. Porque uno entonces estaría tentado a hacer lo siguiente. Supongamos que yo a Z lo escribo en forma polar. Entonces yo le pregunto, ¿cuál sería la enésima raíz de este número? Ah, listo. Entonces utilicemos esto como una guía, ¿cierto? Esta notación en números reales es un poquito, pues está bien definida, pero en números complejos uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Porque usted está elevando esto a la I teta. ¿Y qué estarían ustedes tentados a concluir acá? Que esto sería igual a ¿quién? A 1 a la E, 1 A sobre R, R, a la 1 a la E. Exacto, muy bien. Por es E. a Ajá, la I teta sobre N. listo. Y esto es incorrecto. Ahí dónde está la cosa. Esto no es correcto. Esto no es correcto y no es correcto y ya les voy a decir por qué. O sea, esto no es lo que es esto. Porque hay una ambigüedad. Recuerden que es el argumento y el problema de la ambigüedad surge del hecho que nosotros estamos trabajando en forma polar y en forma polar el argumento no está unívocamente determinado. Este argumento y este argumento son tan buenos ambos para describir el mismo número complejo. Hay una ambigüedad 2pi. Entonces observen que esto es incorrecto, pero esto que voy a escribir sí es correcto cuando tengo en cuenta la ambigüedad. O sea, va a haber va a haber varias raíces enésimas de este número complejo. ¿Cuántas hay? Vamos a ver. Lo que voy a decir yo es que esto es igual a R a la 1 sobre N por E a la I, y es acá donde tengo que tener cuidado. Va a ser teta, pero yo puedo sumarle posiblemente un número de la forma Kpi sobre N, ¿cierto? Donde ese K es un número, yo lo pongo acá, ese K es un número que toma valores entre 0, 1, 2, hasta el máximo número que puede tomar, que es n-1. Entonces observen que cuando usted dice esto, está escribiendo solamente una de las tantas raíces, cuando k es igual a 0, ¿cierto? Pero también k igual a 1, ¿qué va a dar k igual a 1? Va a dar 2pi sobre n, ¿cierto? O sea, si usted eleva, porque eso también es un número bueno, porque si usted coge a r a la e a la i teta sobre 2, ¿cierto? Más 2pi, que sería lo que da esto, ¿cierto? Perdón, más, estoy tomando k igual 1, ajá, sobre 2, más pi, perdón, ¿cierto? Y eleva este número, a ver, ¿qué quiero decir yo? Lo que quiero decir es, si usted toma k, yo digo que k igual 1 también es raíz enésima, porque si usted toma r a la 1 sobre n, e a la i teta más 2pi sobre n, ¿cierto? Y eleva esto a la n, ¿qué va a dar? Va a dar r, e a la i teta por e
a la 2 pi i, y esto es igual a 1. Esta fase trivial que usted no tuvo en cuenta, si usted escribe esta fórmula, usted la está comiendo. O sea, usted aquí estaría diciendo que las raíces enésimas de este número complejo es solamente una, esta. Y mentiras que no. Hay exactamente n raíces enésimas de la unidad. Y todas difieren precisamente por la ambigüedad que tenemos nosotros en la definición del número polar, ¿cierto? Ya les voy a decir que esto tiene un significado geométrico, de hecho. O sea, acá lo importante, lo que hay que destacar, o el punto a destacar es el siguiente, ¿cierto? Que hay exactamente, hay n valores diferentes. Profe, Ajá. entonces el teorema de Mach se equivocó ahí. No, Pues le porque falta es se que una equivocó. cosa es, no, porque si una cosa es, esto está dividiendo por n. Entonces ahí es donde está la ambigüedad. Pero acá estoy multiplicando por. Pero yo podría fácilmente decir que voy a multiplicar por un fraccionario. O sea, tú quieres poner en el argumento 2pi sobre n acá. Pero eso no es el número, o sea, lo que pasa es que acá está, mira que está dividiendo, ¿cierto? Entonces al dividir yo puedo poner muchas formas puedo multiplicar por varias versiones de pi, es la cosa. Mientras que acá yo no puedo hacer eso, mira que yo no puedo hacer eso. ¿Cómo alterarías? ¿Dónde está la ambigüedad acá? Dime dónde está la ambigüedad. ¿Qué podrías hacer? Si también tengo un e a la i por 2, si tengo un e a la 2pi como en el otro para que de 1. Pero es que desde acá ya es 0, pues, o sea, sí, tú puedes adicionar aquí 2pi si quieres, pero estás multiplicando por 1, sí, está bien, listo. Pero estás multiplicando por 1, pues no es una cosa muy interesante. O sea, yo siempre puedo multiplicar por 1, ¿cierto? Esto. Entonces me queda 1 es e a la i 2pi, ¿cierto? Por r por e a la 10. Y esto es simplemente r por e a la i teta más 2pi. Y esto es el mismo número complejo, ¿sí? O sea, la ambigüedad está desde acá. Pero es lo mismo que ocurre, pues la ambigüedad viene de los senos y los cosenos. Los senos y los cosenos, si usted le suma 2pi, no son la misma cosa, ¿cierto? Es que está dando una vuelta completa. Exactamente. En cambio, acá sí hay un problema, porque acá yo estoy encontrando un número complejo y le tengo que definir su argumento. Y lo que estoy diciendo, ese argumento no está unívocamente determinado. Ese argumento no es este, sino que mira que hay n argumentos. Te estoy dando n argumentos del número. Ya les voy a decir lo que esto significa geométricamente, porque esto es fácil de memorizar cuando uno mira cuando uno ve el dibujo, cuando lo ve representado gráficamente, se da cuenta de cómo calcular. Esto es muy fácil de calcular gráficamente. Entonces, permítanme, yo lo hago, pues por lo menos para un caso especial, para este número, ¿cierto? Para z a la 1 a la n. Hay exactamente n valores porque el argumento no está unívocamente determinado. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos, si les parece, si no les importa. Hagamos algunos ejemplos de esto. ¿Está bien? Para ilustrarlo. Que yo sé que esto es confuso, porque esto es muy distinto a lo que ocurre en números reales. Entonces, a propósito, eso se los resaltaron ustedes en su momento o no lo han visto esto nunca. No, pero sí se ha visto. ¿Sí se ha visto? Entonces, miremos qué pasa. Calculemos la raíz cúbica de este número, menos 1 más 3. ¿Cierto? Listo, podemos calcular esa raíz cúbica. Entonces, primer paso, expreses un número en forma polar. Bueno, expresémoslo en forma polar. ¿Cuál es el R acá? ¿Quién es el R? ¿Quién es R? Raíz de 2. Es la raíz cuadrada, exacto, de menos 1 a la 2 más 1 a la 2, ¿cierto? Y eso da raíz de 2. Muy bien. ¿Quién es el teta? 3pi cuartos. Es el arcoseno, perdón, el arctangente de 1 sobre menos 1, ¿cierto? Y eso da 3pi cuartos. Muy bien. Si ustedes miran la tangente, ¿dónde está? O sea, si ustedes hacen, ¿dónde está ese? Perdón.
Si ustedes miran dónde está ese punto está por acá en el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces tiene una tangente, tiene este número negativo, este número positivo, va a dar este ángulo, ¿cierto? Y este ángulo simplemente es ¿quién? Es pi medio, ¿cierto? Más este ángulo que es pi cuartos, eso da 3 pi cuartos. ¿Okay? ¿Está bien? O sea, esto pues no es difícil, esto es una cosa que yo creo que ustedes han hecho varias veces. Lo que es nuevo es calcular entonces las raíces. Vamos a calcular las raíces cúbicas de este señor. Entonces, tenemos a este señor que se deja escribir como la raíz cuadrada de 2 por la exponencial de i de 3 pi cuartos, según lo que acabamos de encontrar, ¿cierto? Entonces ahora calculemos las raíces cúbicas. Calculemos las raíces cúbicas de ese señor. Muy bien, entonces eso simplemente es coger este señor que ya está elevado a la 1 medio y multiplicar por 1/3. Eso da 2 a la 1/6, ¿cierto? Veces la exponencial de EI a las 3 pi cuartos más 2K sobre pi dividido 3, ¿cierto? Según la fórmula que yo acabo de mostrarles, donde K acá puede ser 0, 1 o 2. Entonces vamos a calcular cada una de estas raíces. Por ejemplo, la primera de ellas, K igual 0, ¿qué da? Te va a dar la primera raíz, y eso es simplemente 2 a la 1/6 por E a la I. Si esto vale 0, ¿cuánto da eso? Entonces, esto vale 0, queda 3 pi cuartos, cancela esto, queda pi cuartos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué sería la segunda raíz? Sería entonces, sería 2 a la 1/6 por E. Tendríamos 2, perdón, 1, esto daría 2 pi, 3 pi cuartos, ¿cierto? Eso da 4 cuartos, ¿qué da eso? Si yo pongo acá 4 cuartos, listo, entonces queda 7 pi cuartos sobre 3, ¿cierto? ¿Y esto da cuánto? Esto da 12. ¿Sí estoy bien? Ah, es que esto da por 2 da 8, perdón. Por 4 da 8, perdón. 8, 3 y 4. A ver, serían 8 cuartos más 3 cuartos de pi. Esto da entonces 11. Y abajo me queda 4 por 3, me queda 11, ¿no? Y igual a 11 pi cuartos, ¿cierto? Y finalmente tenemos la tercera raíz. Pero sería 11 pi sobre 12. Sobre 12, sí, perdón. Sobre 12. Y la tercera raíz sería entonces 2 a la 1/6 de E a la I. Esa sería entonces con 2, da 4. Hay que dividir por 4, tengo que coger entonces, multiplicar 4 por 4, 16. Y 3, 19, ¿cierto? Entonces da 19 pi 12avos. ¿Están todos de acuerdo con esto? Profe, K3, ¿Sí? ¿Cómo? K3, K2. K2, perdón. Sí. Listo. Si ustedes dibujan esto, y es acá donde quiero como resaltar la cosa, esto es lo que van a obtener. Entonces miren el dibujo, y este les va a decir a ustedes más o menos uno geométricamente cómo determinaría estas raíces. Miren, aquí tenemos una circunferencia. Miren que todas tienen el mismo R, o sea, el mismo radio. Todas están sobre el mismo radio, que es raíz sexta de 2. Supongamos que esto es el radio raíz sexta de 2, ¿cierto? Entonces, la primera raíz simplemente tiene un argumento que es pi cuartos. La segunda raíz tiene un argumento que es 11 pi medios, está por acá. Y la tercera es 19 pi doceavos. ¿Qué observan ustedes de estos ángulos? Redividen el círculo como en iguales. En 3, exacto. Entonces las raíces lo que hacen es como dividir el círculo en n menos, en n. Corresponden a un polígono escrito, en este caso va a ser un triángulo.
Vamos a hacer otro ejemplo para que esto digamos, se afiance un poco más. Hagamos otro ejemplo. Un segundo ejemplo va a ser, digamos, consideremos menos 2 por la raíz cuadrada de 3 menos 2 veces i a la 1/4, ¿cierto? Profe, ¿Sí? entonces, si yo hubiera hecho k igual a 3, volvería a dar como Pero las da el 2pi mismo medios de a este. Z1. Sí, porque llegas Ujú. de este, llegas a este, sí. No estaría haciendo nada, exacto. Porque O sea, salta de este y siempre, salta de este. Ujú. siempre lo va a dividir en n, el círculo. Exactamente, para allá voy. Entonces, ¿este qué va a dar? Este tiene 4. Un Un cuadrado. cuadrado. Debe dar una especie de cuadrado, pues, sí, exacto. Muy bien, entonces veamos. Entonces, calculas el R, ¿cierto? El R es simplemente 4 por 3, que es lo que da el cuadrado de este, más el cuadrado del otro, que es 4, ¿cierto? Esto da 4, creo, porque es 12 más 4, 16, da 4, ¿cierto? Teta es el arco de la tangente de menos 2 sobre menos 2 por raíz de 3, ¿cierto? Y esto da, ¿qué da eso? ¿Alguien lo puede hacer? Yo afirmo que eso da 7 pi sextos. Miren a ver si sí. Porque está en el primer cuadrante. Miren que estos signos se cancelan. Entonces estamos hablando de una tangente de un punto que está en el primer cuadrante, ¿cierto? Entonces tiene que estar entre 0 y pi medios. Y yo afirmo que esos 7 pi sextos. Sí. ¿Listo? Listo, muy bien. Ujú. Listo, entonces, lo que estoy diciendo yo acá, hagámoslo acá. Lo que estoy diciendo es que este número complejo me permite, se me permite escribirlo en forma polar, como sigue, sería este señor, número 2 veces i, igual a 4 veces e a la i a la 7 pi sextos, ¿cierto? Ahora tenemos que calcular, es la cuarta raíz de ese señor. Muy bien, entonces simplemente cogemos a este 4 y le calculamos su cuarta raíz, ¿cierto? Y multiplicamos por la exponencial de i veces, aquí me queda 7 pi sextos más 2k pi dividido 4. Entonces ya ustedes están dando cuenta que la razón por la que estamos adicionando esta fase es porque usted encuentra una raíz y luego tiene que irse rodeando el círculo hasta que llegue de vuelta a la raíz, ¿cierto? ¿Cuántos puntos va a haber? Tantos como el n que esté considerando yo al tomar la raíz, ¿cierto? Entonces aquí habría k desde 0, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Entonces miremos una vez más qué pasa con los diferentes puntos. En k igual 0 va a ser muy rápido, va a escribir simplemente la respuesta del Z1, les va a dar 4 a la 1/4 por e a la i de 7 pi 24 avos, k igual 2, k igual 1, perdón, le da la segunda raíz, que sería E4, 1/4, E a la I de 19 pi sobre 24, K igual 2, le daría la tercera de ellas, sería 4 a la 1/4 por E a la I de 31 pi sobre 24, y tendríamos K igual 3, que me daría la cuarta, 4 a la 1/4 de E a la I 43 pi sobre 24. Si ustedes intentan ubicar todos esos argumentos, porque ya saben que todo va a vivir en una circunferencia de radio 4 a la 1/4. Y lo único que tienen que ubicar son los argumentos. ¿Cuáles son estos argumentos? Se le da la posición del número complejo. Si ustedes hacen eso, les va a dar un dibujo así. Entonces, exactamente como ustedes estaban
presupuestando, esto va a dar un cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado en el cual esta circunferencia está inscrita, ¿ok? Entonces, hay un caso especial con el que nosotros vamos a lidiar mucho y va a aparecer pues en nuestros cálculos, pues ciertamente en los problemas que voy a utilizar para motivar el método de perturbaciones. Va a ser el siguiente, un caso muy especial, es caso especial, es simplemente lo que uno llama las raíces enésimas de la unidad. Raíces enésimas de la unidad. Esto es un problema que yo no sé si ustedes alguna vez les pusieron esto es el tipo de trampa que le ponen a uno en ecuaciones diferenciales. Cuando uno ha visto análisis complejo y a uno le pone una ecuación diferencial del tipo, vamos que yo le pongo la ecuación diferencial siguiente. Yx a la 4 más, digamos, y igual a 0. Quiero resolver esta ecuación. ¿A qué lo lleva eso? Tener que resolver una ecuación de la forma. ¿De qué forma? Digamos que aquí hay un menos. ¿Cómo queda la ecuación? La ecuación es la siguiente, son las soluciones de esta ecuación, ¿cierto? En ese caso, pues, digamos, a la 4. Entonces, uno recuerden que para poder determinar las soluciones o las soluciones que son independientes de la ecuación, necesita saber cuáles son las raíces de esa ecuación algebraica. Y las raíces, acá les voy, pues, esto es un caso especial de esto. Entonces, ¿cuáles serían las raíces de esta ecuación? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son las raíces de esta ecuación? 1, Uno es una, sí, pero ¿cuál otra? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas raíces hay? N. Infinitas. No, son finitas. Son n, exactamente. Profe, pero ahí no podemos hacer el truco de que 1 es Euler a la tal. Por eso, pues entonces, ¿cuáles son las raíces? Yo le voy a decir cuáles son las raíces. Las raíces son estas. Pues por lo que acabamos de hacer. Simplemente es e a la 2k, perdón, a la 2k por pi por i sobre n, donde k va desde 0, ¿cierto? 1, etcétera, etcétera, hasta n menos 1. Esas son las raíces, ¿cierto? Aunque esta no es la manera como se suelen expresar en términos de una cosa que llama la raíz primitiva de la unidad, que es esta, e a la 2pi i sobre n. Coja a 2pi, divídalo sobre n, eso le da la raíz primitiva. Y las raíces son simplemente 1, las raíces se convierten en 1, omega al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta omega a la n menos 1. Esas son las raíces. Esas son las raíces encima de la unidad. Entonces, cuando ustedes tengan una ecuación de este tipo, lo único que tienen que hacer es tomar e a la 2pi, dividir por el n que les dijeron, y estas son las raíces. Pero pues si yo les pongo acá 4, entonces va a haber 4 raíces de la unidad. 1, esta dividido 4, que lo pueden ubicar fácilmente, el cuadrado de s y el cubo de s. Esas son las raíces de la unidad. Entonces, gráficamente eso luce así, ¿cierto? Tengo yo pues un esquema de cómo lucen las raíces de la unidad, ¿cierto? Más o menos. Entonces, 1 es una de ellas, omega es la otra, omega cuadrado sería la otra, y así me voy yendo hasta que voy recorriendo toda la circunferencia hasta que llegue a la potencia n menos 1. Y ya no puedo seguir más porque si salto uno más, vuelvo y caigo en 1. ¿Okay? Entonces, ustedes están viendo esa periodicidad que existe entre estas raíces, ¿cierto? Si yo le sumo un 2pi al argumento de cada una de estas raíces, lo que hace sumar el argumento de 2pi es que salta de esta raíz a esta, otro 2pi salta de esta raíz a esta, otro 2pi salta de esta raíz a esta, y ya no consideré sumar más 2pi porque salto de esta raíz a esta, pero esta ya la reporté. Entonces no necesito reportarla de nuevo. Exactamente lo mismo ocurre acá. Yo me estoy yendo de 1, salto con 2pi, llego a omega, salto con 2pi, llego a omega al cuadrado y me voy yendo con esos saltos. Y lo puede probar fácilmente que puede acomodar n menos un salto, ¿cierto? Entonces, el último no lo doy porque regreso otra vez a 1.
¿Está claro? Profe, ¿Sí? Ujú. eso tendría relación con los modos vibrantes, o con la frecuencia angular natural de un... No. La notación es un poquito engañosa. De hecho, algunos textos denotan esto más bien como epsilon. No es que, sí, entiendo que esto parece como una frecuencia angular, pero no, esta es la notación que se suele dar en teoría de cuerpos, porque en teoría de cuerpos uno considera extensiones algebraicas por estas raíces enésimas de la unidad que llaman extensiones ciclotómicas. Pero no son Ok. exactamente Profe, eso. ¿Sí? si nos pidieran sacar solamente dos raíces, ¿qué figura habría? O pues tendríamos dos líneas Dos. perpendiculares. Dos. Sí, solo N dos. igual a 2. Sí. N igual a 2 es una raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces usted tendría, ahí no habría una cosa que genera área, habría dos raíces, ¿cierto? Una y otra por acá, digamos, la apuesta, porque ya es una y el complejo conjugado, ¿cierto? Entonces ya depende, pues, de la clasificación de las raíces, ¿cierto? Perdón, ya depende de cómo son la clasificación de las raíces, porque puede ser que la raíz sea múltiple, que la raíz sea complejos conjugados, que las raíces sean reales, ¿cierto? Entonces las raíces o pueden caer, o son dos cosas, perdón, o son dos cosas que lucen así. Si aquí hay una, entonces aquí necesariamente hay otra opuesta, ¿cierto? Si aquí hay una, ¿cierto? Por aquí hay otra, que es el caso de las reales, que no tienen que estar en conjunción, ¿cierto? Y la otra es la repetida, una con multiplicidad 2. Esas son las únicas posibilidades que hay. Pero ya no así acomodan a esto. Para poder ver el patrón, lo que están viendo ustedes que es una especie de polígono, ¿cierto? Porque acá se genera un polígono. Miren que aquí están viendo ustedes un polígono, ¿cierto? Un polígono de n lados, ¿cierto? Tiene que tener n mayor que 2, ¿cierto? O mayor o igual que 3. ¿Sí está bien? Listo, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, muchachos, esta clase está rindiendo mucho menos de lo que yo creí, pero no importa. No importa, ¿ok? Disculpe la pregunta. Sí. Estos polígonos, entonces, cuando las raíces son mayor de 3, ¿están Sí. separados en un ángulo? Equidistante, sí. Son ángulos. Este ángulo es lo mismo que este ángulo. O sea, perdón. Este ángulo es lo mismo que este ángulo, es lo mismo. O sea, usted coge la circunferencia y la divide en 4, y eso le da el ángulo de separación. Entonces ya basta a ubicar solamente una raíz porque las ubicas todas. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Es que eso es lo que estaba viendo y quería confirmarlo. Gracias. Sí, eso es. O sea, calcular raíces enésimas no es muy difícil. Lo pueden hacer geométricamente, no tienen que hacer esto. No tienen que saberse esta fórmula siquiera. Ya lo pueden hacer geométricamente. Ustedes saben que lo que tiene, si es una tercera, entonces yo cojo la circunferencia y la divido entre 3. Entonces ya sé que eso dividido 3 da 2pi tercios. Eso es lo que mide cada uno de estos ángulos. Listo. Entonces ya solo tengo que ubicar la primera raíz. Y con que ubique una, eso lo da el cálculo naif que hice acá. Con que ubique una, ya las ubico todas, porque simplemente le sumo 2pi tercios, ¿cierto? Y a esto le sumo 2pi tercios y acabé. ¿Okay? ¿Sí está claro? Entonces es completamente geométrico. ¿Okay? ¿Está claro? Pero sí necesito la primera. Sí, necesita la primera, sí. Pero la primera se calcula de manera naif. Porque es que aquí lo que hice yo fue calcular la primera. ¿Cierto? Y boté las demás. ¿Sí se dan cuenta? Simplemente elevo la cosa a la cosa y eso me da la primera. ¿Sí es? Es fácil, pues esto no es difícil, esto pues es simplemente que a uno se lo indiquen, ¿cierto? Y que le hagan la correspondencia gráfica, ¿cierto? Es muy importante. En análisis complejo los argumentos gráficos son muy útiles, ¿cierto? Porque afortunadamente los números complejos tienen una rica estructura gráfica, ¿cierto? Los números reales no, los números reales son una línea. Entonces no hay mucho que decir ahí, ¿cierto? Okay. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, puedo proseguir con el siguiente concepto, que es ya introducir funciones, ¿cierto? Que es lo que haría uno en cálculo. Lo primero que uno haría en cálculo es introducir funciones de variable compleja. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Entonces vamos a introducir ahora este concepto de función de variable compleja. ¿Okay? Perdón. Función de variable compleja. Listo. Entonces vamos a introducir el concepto exactamente como lo hicimos para la definición no cambia, excepto que estamos cambiando los dominios y codominios de las funciones, pero la definición en sí no cambia, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es una función de variable compleja de valores complejos? Entonces, una función de variable compleja de valores complejos entonces, es un concepto nuevo, supongo, para muchos de ustedes. Es una regla vamos a llamar la regla, pues, con la misma letra que utilizamos para las funciones de valor real, por la letra F minúscula, ¿cierto? Que le asigna a cada número complejo Z en alguna región del plano complejo vamos a llamar a esa región, qué sé yo, R, ¿cierto? Un único número complejo. Entonces, en el caso real, ¿cierto? Nosotros llamamos a la variable por la X, ¿cierto? Y a la variable independiente la llamábamos por Y, ¿cierto? Acá, en análisis complejo, se suele reservar la letra Z para los números complejos y para la variable dependiente, la letra W. Esto es lo que es una función de variable compleja, ¿cierto? Hay una representación gráfica de lo que es la función, más sin embargo, yo no puedo graficar la función, ya les voy a decir por qué, ¿cierto? O sea, gráficamente lo que uno está haciendo es esto, es una cosa, es una regla, perdón, es una regla que le permite a uno transformar, ¿cierto? Cosas que viven en un plano, que es el plano complejo, pero de las variables z, ¿cierto? Eso transforma el plano de las z en otro plano complejo que llamamos el plano de las w, ¿cierto? Entonces aquí tiene usted su región, una región donde esta función esté definida, esto es lo que vamos a llamar nosotros, o lo que llamamos nosotros el dominio de la función, ¿cierto? Y a cada punto de esa región le asignamos un único punto de este plano W. Entonces transforma cosas que vienen en un plano, en una copia del plano complejo, cuya variable llamamos Z, en otra copia del plano complejo, cuya variable llamamos W, ¿cierto? Muy bien. Esto no se puede graficar, desde luego. No se puede graficar porque es tan difícil como graficar una función que va de R2 en R2 en cálculo de varias variables. Entonces, ¿cuántos grados de libertad necesitaría? Necesitarías 4 grados de libertad, porque aquí hay 2 grados de libertad, parte real y parte imaginaria. Aquí hay otros 2 grados de libertad, parte real y parte imaginaria. El gráfico de una función de este tipo tendría que vivir necesariamente en un espacio cuatrodimensional, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos graficar estas funciones y no necesitamos graficarlas y no nos importa graficarlas. Eso no es lo que nosotros vamos a hacer con variables complejas, ¿ok? Entonces, los gráficos, esas cosas que ustedes hacían en cálculo van a importar muy poco acá, ¿ok? Está claro lo que es una función de variable compleja. Miren que no Profesor, cambia la definición, ¿sí? eso no es lo que uno utiliza también para Laplace. Sí, para Laplace, o sea, para Laplace, si usted quiere encontrar una inversa de la función, de la transformada de Laplace, tiene que extender la función como función de S a variables complejas. O sea, usted, la transformada de Laplace, cuando usted transforma la transformada de Laplace, digamos, de una función, ¿cierto? Que depende de t, usted la llama f de s, ¿cierto? Y acá usted lo que hace es que multiplica por e a la menos is, ¿cierto? F de t, ¿cierto? Entre 0 e infinito. ¿Estás de acuerdo? Entonces, acá s se toma inicialmente como una variable real. Si usted quiere invertir la fórmula, o sea, tener un procedimiento para ir de f de s y devolverse para obtener f de t, tiene que definir una cosa que llama la transformada de Laplace inversa. Entonces, esto no está definido siempre, o sea, esto es difícil de definir
Porque para definir esta cosa tenemos que coger esa variable S que vive en variable real, extenderla a que viva en un plano complejo. Ya la variable S se interpreta como una función de variable compleja. Y acá puedes extender esta inversa, puedes definir una inversa, una vez haya extendido a S al plano complejo. ¿Okay? Esa dificultad no la tiene la transformada de Fourier, por supuesto, como hemos visto, ¿cierto? Nosotros para la transformada de Fourier tenemos una fórmula tanto para la transformada como para su inversa, y son fórmulas más o menos sencillas, ¿cierto? Acá tenemos un nuevo objeto, es una función de variable compleja. ¿Okay? Vamos a dar ejemplos, porque los ejemplos, no hay nada sorprendente en las funciones de variables complejas, son básicamente son extensiones triviales del tipo de funciones que ustedes tenían antes. Entonces, veamos algunos ejemplos. Ejemplos. ¿Cierto? Entonces, algunos ejemplos, ¿cierto? De estas funciones de variable compleja son, vamos a construirlas como inductivas. ¿Cuáles son las funciones más sencillas que uno puede considerar en variable real? Después de las constantes. La identidad. Polinomios. Los polinomios. Los polinomios. Muy bien, polinomios. Pues aquí, pues no sorprendentemente, vamos a tener también polinomios. Las funciones polinómicas son las más sencillas que uno puede concebir, ¿cierto? Entonces, acá vamos a tener también polinomios, ¿cierto? Son funciones, digamos, pues por tratarse de polinomios las llamamos no por f, sino por p, digamos mayúscula, y son cosas que lucen así, ¿cierto? Tenemos a sub n por z a la n, ¿cierto? Más, digamos, a n-1 por z a la n-1 más, etcétera, etcétera, hasta a sub 1 z más a sub 0, ¿cierto? Eso es un polinomio, ¿cierto? Donde a estos coeficientes, ¿qué les pedimos nosotros? A los coeficientes a sub 0, a sub 1, etcétera, etcétera, hasta a n-1 y a n. Lo único que les pedimos es que sean números complejos. Entonces, es la misma definición simbólica, como el símbolo es el mismo. Estoy reemplazando una x por una z, ¿cierto? Pero hay una perspectiva nueva porque los coeficientes ahora se les permite ser números complejos y no simplemente números reales. Por ejemplo, una cosa como esta, ¿cierto? Algo así, como P de Z igual a, digamos, 5 Z a la 2 menos, digamos, 2 veces I por Z más, digamos, I. Esto es un polinomio. ¿Okay? Entonces, miren que los coeficientes ya son libres de ser cosas más generales que simplemente números reales. Muy bien, perfecto. ¿Cuál sería la segunda categoría de funciones que uno consideraría una vez uno tiene los polinomios? La división entre ellos. Exactamente, lo que uno llama, ¿cómo llaman las funciones? Racionales. Racionales. Funciones racionales. Muy bien. Funciones racionales. ¿Cierto? Entonces, las funciones racionales son la siguiente categoría de funciones sencillas que uno puede considerar. ¿Cómo lo usan las funciones racionales? Son cocientes, como lo indicaron ustedes, ¿cierto? Son cocientes entre dos polinomios, ¿cierto? Uno tiene un polinomio y divide simplemente por otro polinomio. Y acá, entonces, necesitamos que estos señores sean polinomios, ¿cierto? ¿Y qué condición tenemos que poner para que este símbolo esté definido? Que QZ sea distinto de 0. Y hay que ponerle una condición a QZ, pues es que no estemos dividiendo por el polinomio trivial, por el polinomio 0, ¿cierto? Eso no se permite porque nosotros no sabemos dividir por 0, ¿cierto? Estas son unas funciones muy importantes en análisis complejo y en una cosa que se llama geometría algebraica, pues esto es fundamental. Voy a poner un caso especial que se utiliza mucho en análisis complejo, que es el siguiente, lo que llaman el caso especial, que voy a destacar, es el que uno llama las transformaciones
de Möbius o transformaciones lineales fraccionales, ¿cierto? Transformación. De Möbius. ¿Cierto? La transformación de Möbius son unas funciones que lucen así, son funciones de variable compleja que son el cociente de dos polinomios de grado 1, es decir, de funciones lineales. Usted tiene entonces una función de grado 1, luce como A más B, AZ más B, y esta es CZ más D. Y se le suele pedir a estos coeficientes que satisfagan esta condición. Que A por D, perdón, eso está mal, por D, que A por D menos B por C sea diferente de 0. Esto pues es por... Pero eso no es como el determinante de una matriz. Sí, muy buena observación. Sí, esto es el determinante de una matriz. ¿Qué matriz? Sí, si ustedes quieren, piensen en la matriz A más B más C más D. Es exactamente el determinante de esa matriz. O sea, esto es el determinante de esta matriz. Lo que pasa es que estas funciones surgen porque uno lo que está haciendo es actuar. No quiero decir mucho sobre esto porque no viene al caso, pero uno tiene aquí el plano complejo, tiene el semiplano superior, ¿cierto? Y entonces hay una acción natural del grupo de matrices 2×2 en los puntos de este semiplano. O sea, usted coge una matriz 2×2, multiplica por un punto, actúa por un punto del semiplano por una transformación de Möbius y obtiene otro punto del semiplano. Entonces eso define, digamos, una acción transitiva del grupo SL2C sobre este semiplano superior. Y las funciones que son como semi-invariantes acá se llaman formas modulares. Esas funciones tienen una importancia como fundamental en teoría de números. ¿Okay? Así no parezca, pues, pero este es el tipo de funciones que se utilizó para resolver el último teorema de Fermat, aquellos que han escuchado hablar de eso, ¿cierto? El último teorema de Fermat que afirma que si no tiene esta ecuación, ¿cierto? Y n es mayor que 2, entonces yo no puedo nunca encontrar soluciones enteras. No hay ninguna tripla de enteros que satisfaga esta ecuación si n es mayor estrictamente que 2. Para 1, pues uno siempre puede solucionarla, para 2 también podemos solucionarla, son las triplas pitagóricas, por el teorema de Pitágoras, pero para n mayor que 2 nunca se pueden encontrar soluciones de estas cosas. Esa conjetura quedó abierta por casi 350 años y se resolvió en los años 90, la resolvió Andrew Wiles, y la manera como se resolvió fue estableciendo un vínculo entre unas cosas que se llaman curvas elípticas y funciones modulares. Las funciones modulares son las que se provienen de una acción vía transformaciones de Möbius, ¿cierto? Pero esto pues esto no es importante, esto simplemente para nosotros es simplemente un ejemplo de lo que es una función racional. ¿Okay? Muy bien, perfecto. ¿Qué otras funciones creen ustedes que seguirían en la lista? Ustedes, si alguien les pide listar las funciones en orden de dificultad, ¿cuál seguiría? Exponencial. La exponencial, sí, la exponencial. Yo creo que es la siguiente función. Ajá. Ya es una función trascendente, ¿cierto? Las funciones exponenciales. La pregunta es cómo definimos la función exponencial. ¿Cómo definiría usted la función que coge un número complejo y lo eleva, pues que coge la exponencial y lo eleva a ese número complejo? Pero eso ya está, porque podemos separar a z. Sí está. Ustedes saben elevar un número imaginario puro. Pero esto es un número complejo. Pero z sabemos que es x más pues, la representación. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, eso es. Ajá. Es esto, ¿cierto? Y esto se deja escribir como e a la x por e a la y, y como indicó Valentina, esto ya lo sabemos definir. Esto es lo de siempre, esto es la exponencial real, y esta ya la sabemos definir. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería simplemente e a la x por el coseno de y más y veces el seno de y. Entonces, ya sabemos calcular
exponenciales de números complejos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el siguiente grupo de funciones? La inversa de la exponencial. Logaritmo. Esa es delicada y voy a hablar de ella más adelante. Esa no es fácil de calcular. De hecho, no es elemental, es una función no elemental en análisis complejo. En real es elemental porque es la inversa de la exponencial, pero en análisis complejo da lugar a una cosa que llama una superficie de Riemann. Esa función, la logaritmo, y la raíz cuadrada las vamos a estudiar por separado porque son funciones no elementales en análisis complejo. O sea, tomar raíz cuadrada de un número, ¿cierto? Y tomar el logaritmo de un número es una cosa complicada, es una operación complicada. No es tan elemental como uno creería. Entonces, ¿cuál otra función? Sí, yo entiendo, la respuesta es acertada, sí, yo creo que yo estaría tentado a definir logaritmo, pero no tenemos todavía el vocabulario para definir logaritmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué haríamos? Trigonométricas. Las trigonométricas. Muy bien, listo, muy bien. Entonces, vamos con las trigonométricas. Entonces, funciones trigonométricas. ¿Cómo definiría uno funciones trigonométricas? En términos de la exponencial, Exactamente, muy bien. Yo las definiría en términos de la exponencial. ¿Cómo las definirían ustedes? Entonces, ¿cómo definiría, por ejemplo, uno el seno? El seno, ¿cuál sería una razonable definición del seno de un número complejo? Esas Eso no es, son las hiperbólicas. Es ¿cómo? parecido. No Es es parecido parecido. a las Pero hiperbólicas. recuerden que usted tiene el seno de x y el x es real. Yo lo puedo expresar en términos de exponenciales imaginarias así, ¿cierto? ¿Ustedes sí recuerdan esto? Por la identidad de Euler, pues precisamente por esta identidad. Entonces lo que voy a hacer es extender esto, voy a pretender que esta fórmula extiende y reemplazamos formalmente la x por una z. Eso es exactamente lo que voy a hacer y eso va a reproducir funciones trigonométricas de manera correcta porque, primero que todo, cuando z es real, se reduce a la función exponencial, a la función seno que conocemos. Y segundo, va a satisfacer las propiedades que necesito que el seno y que las funciones trigonométricas satisfagan. Ya vamos a ver si sí. Esa sería la definición del seno. ¿Cómo definiría yo el coseno? Exactamente siguiendo la misma idea, la misma prescripción. Sería coger estas funciones exponenciales que ya sé definirlas y dividir por 2. ¿Cierto? Y ya como definiría uno la secante, por ejemplo. Profe, sí se podría tomar ahí el inverso de alguna. Sí, claro, sí. Yo ¿Qué sería la el secante inverso? la definiría como 1 sobre el coseno, ¿no? Es decir, sería 2 dividido esta cosa, e a la iz más e a la menos iz, ¿cierto? Y definiría también la cosecante. La cosecante la diría como 1 sobre el seno, ¿no? Y eso sería entonces 2i dividido esta suma de senos de exponenciales que sería e a la iz menos e a la menos i por z, ¿cierto? ¿Qué otras funciones tendría que definir? Tendría que definir también la tangente, ¿no? ¿Cómo definiría uno la tangente? Como la división de... igual, seno sobre coseno. Exactamente, yo definiría esto como el seno sobre el coseno. ¿Cierto? Y esto va a ser simplemente e a la i z menos e a la menos i z, ¿cierto? Se cancelan los 2, pero queda un i, ¿cierto? Un i molesto, entonces hay que dejarlo ahí abajo. E a la i z más e a la iz, ¿cierto? Y finalmente también tendríamos que definir lo que significa la cotangente, ¿cierto? Y la cotangente la definiría uno como el inverso de la tangente o el seno, perdón, el coseno sobre el seno, ¿no? Lo cual daría i, e
a la iz más a la menos iz, todo dividido, a la iz menos a la menos iz, ¿cierto? Entonces, esto daría básicamente una definición de todas las funciones trigonométricas. ¿Cómo verifica uno que esto es lo correcto? Esto lo verifica uno simplemente pues verificando que estas funciones satisfacen las propiedades que el seno y el coseno y las funciones trigonométricas satisfacen. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades que el seno y el coseno, cuál es la propiedad definitoria que tienen? Que sumen 1. ¿Qué? Que los cuadrados, la suma de cuadrados de 1. Exactamente, que parametrizan un círculo. Esa es la manera como geométrica de pensar en ella, ¿cierto? Entonces, el seno es una función que parametriza un círculo. Entonces, debe ser cierto, si estas definiciones son buenas definiciones, debe satisfacerse esta identidad. Y yo pues no lo voy a hacer para ustedes, pero verifiquen que efectivamente satisface esa propiedad. No es difícil, ¿cierto? Y lo mismo para las otras, ¿cierto? Por ejemplo, el tangente, la cotangente y la cosecante y la tangente satisfacen esta propiedad, ¿cierto? Si yo cojo a 1 y le sumo la tangente al cuadrado, entonces eso va a dar la secante al cuadrado, ¿cierto? Y finalmente, si yo cojo a 1 y le sumo la cotangente al cuadrado, eso va a dar la cosecante al cuadrado, ¿cierto? Entonces, estas definiciones son buenas porque las propiedades algebraicas que satisfacen las funciones trigonométricas en el mundo real se siguen satisfaciendo. ¿Ok? Finalmente voy a poner otro tipo de función. ¿Cuál otro tipo de función podríamos poner nosotros acá? Vectoriales. No, aquí no. Eso sí se puede, pero no es exactamente lo que estoy. Yo voy a mantenerme en el mundo de las funciones que tienen valores complejos. O sea, aquí no quiero que se vuelvan vectores ni nada de eso. ¿Okay? No, estoy hablando de funciones elementales. ¿Cuál otras funciones? Ustedes ya me listaron muchas, ¿cierto? Ya les dije que el logaritmo es delicado, que el logaritmo no es tan obvio como uno creería. ¿Cierto? Tomar raíz cuadrada también es delicado. De hecho, tomar raíz enésima es delicado. Miren lo delicado que es. De hecho, vamos a hablar más adelante de eso. Pero díganme ustedes qué otras funciones hay. Hiperbólicas. Las hiperbólicas. Exactamente, las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas. Funciones hiperbólicas. Entonces, esas satisfacen, pero esas se definen exactamente también siguiendo la misma prescripción que teníamos en el mundo de las funciones de variable real, ¿cierto? Entonces, tenemos primero que todo el seno hiperbólico de z. ¿Y cómo se definía el seno hiperbólico de z? Se definía en términos de la exponencial. Sería e a la z menos e a la menos z todo dividido 2. Esa es la definición, todo dividido 2. Esa es la definición del seno hiperbólico. De manera similar podemos definir el coseno hiperbólico, ¿cierto? De z, que sería simplemente e a la z más e a la menos z dividido 2. También tenemos entonces la correspondiente secante hiperbólica. La secante hiperbólica la definiría uno como 1 sobre el coseno hiperbólico de z y sería simplemente entonces 2 dividido esa suma de exponenciales, esa sería e a la z más e a la menos z. Tendríamos la cosecante hiperbólica, ¿cierto? La cosecante hiperbólica de z, que sería simplemente 1 dividido el seno hiperbólico. Y esto sería entonces 2 dividido e a la z menos e a la menos z, ¿cierto? Luego vendría, ¿qué más? Tendríamos la tangente hiperbólica, ¿cierto? Entonces, esta se definiría como el seno hiperbólico
de z entre el coseno hiperbólico de z, ¿cierto? Y esto sería igual entonces a e a la z por e a la menos z, todo dividido e a la z más e a la menos z. Y finalmente tendríamos la cotangente hiperbólica, ¿cierto? Que sería el coseno hiperbólico de z dividido el seno hiperbólico de z, ¿cierto? Esto sería igual a, bueno, sería e a la z, perdón, más e a la menos z, dividido e a la z menos e a la menos z, ¿cierto? Y por supuesto, para verificar que estas efectivamente son buenas definiciones, ¿qué es lo que uno tiene que comprobar? ¿Alguien recuerda? Que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado sea igual a 1. Repito, es bueno que nunca se aprendan, yo no sé de las fórmulas, porque las fórmulas no me importan, me importa lo que significa esta ecuación, por ejemplo. Esta ecuación significa, a estas funciones trigonométricas también se les suele llamar funciones circulares. Y ese apellido circulares ejemplifica mucho mejor lo que significan. Las funciones trigonométricas circulares son las que parametrizan círculos. Uno, para parametrizar un círculo, usa el seno y el coseno. Del mismo modo, este apellido le está indicando a usted por qué se llaman hiperbólicas. La razón por la que esto se llama hiperbólico es por lo que el compañero dice. Es porque si usted calcula el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado, usted obtiene 1. Entonces miren que la ecuación que uno está parametrizando acá no es la ecuación de un círculo, es una ecuación de la forma, digamos, x a la 2 menos y a la 2. Esta es la ecuación de hipérbola. Por eso se llaman funciones hiperbólicas, porque son las funciones que usted utiliza para parametrizar hipérbolas. ¿Ok? Hipérbolas, ¿cierto? Y las otras relaciones son 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado, se relaciona con la secante hiperbólica al cuadrado, ¿cierto? Y finalmente tenemos que la cotangente hiperbólica al cuadrado menos 1 se relaciona con la cosecante hiperbólica al cuadrado. ¿Okay? Estas son las identidades básicas que satisfacen las funciones hiperbólicas. ¿Okay? Muy bien, entonces siempre tengan presente que estas funciones se definen es para parametrizar hipérbolas, por eso es que son útiles y por eso es que son importantes. ¿Okay? Del mismo modo que las funciones trigonométricas o funciones circulares, como preferiría yo llamarlas, son aquellas que parametrizan círculos. ¿Okay? Bueno, ¿está claro esto? ¿O alguna pregunta? No, pero todo claro. ¿Todo claro? Listo, muchachos. Entonces, voy a hacer una observación más y yo creo que voy a cerrar acá y más bien continúo en la próxima clase, termino el tema. Vamos a hacer una observación y la observación es la siguiente, ¿cierto? Es que si yo tengo, digamos, una función de variable compleja, perdón. Si yo tengo una función de variable compleja y miro la variable dependiente, que yo estoy llamando W, ¿cierto? Y trato de descomponer, como es un número complejo, de descomponer esa variable independiente en una variable en la parte real y la parte imaginaria, que se suelen llamar U y B, ¿cierto? Si esta es una función de variable compleja, donde la variable compleja se suele llamar por Z y su parte real se llama X, su parte imaginaria se llama Y, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo yo acá es que este U más B, este número complejo U más B, tiene que ser igual al resultado de operar con la función, cualquiera que esa sea cualquiera de los ejemplos que vimos arriba, de X más y veces Y, ¿cierto? Y esto permite entonces concluir que la función U
que es la parte real, va a ser una función de la parte real y la parte imaginaria del número complejo asociado a la variable, ¿cierto? Y b también va a ser una función de x y y. En otras palabras, uno puede reimaginar o repensar este concepto de función con el siguiente esquema, ¿cierto? Esa es la manera como a mucha gente le gusta pensarlo, ya como en el lenguaje del cálculo de varias variables, ¿cierto? Entonces uno tiene entonces una función de dos variables, ¿cierto? Entonces aquí está el número real z, ¿cierto? Aquí está el punto xy, ¿cierto? Opero con la función y lo envío a un punto w que está caracterizado por una parte real y por una parte imaginaria. Y en ese sentido el plano z se puede pensar como el plano xy y el plano w como el plano uv. ¿Okay? ¿Sí? Entonces no es muy distinto, aunque vamos a ver dónde entra el hecho de que estamos trabajando con variables complejas más adelante. Eso va a entrar en el hecho de que estas funciones no son tan libres como uno creería, si la función hace ser alomorfa. Vamos a hacer un ejemplo, como para cerrar esto, para ilustrar esto, ¿cierto? Damos un ejemplo de esta observación que acabo de hacer. Consideremos la siguiente función. Consideremos la función w igual a z al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son la u y la b de esta función. ¿Listo? Eso es muy fácil, simplemente lo único que tenemos que proponer es la definición, ¿cierto? Esto tiene que ser igual a operar con la función en x más y. Veamos qué nos da eso. Entonces, lo que estoy diciendo es que u más ib tiene que ser igual al producto a operar con la función, pero la función es simplemente elevar al cuadrado sobre este señor, ¿cierto? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué da? Esto da x al cuadrado, ¿cierto? Menos y a la 2, porque estoy elevando este señor al cuadrado, o sea, queda este señor al cuadrado, queda y al cuadrado por y, pero y al cuadrado, por y al cuadrado, pero y al cuadrado es menos 1. Entonces queda menos y2, más el término cruzado, que sería y veces, 2 veces x por y, ¿cierto? Entonces acá uno puede hacer la lectura directa de quién es u y quién es b, ¿cierto? Esto es lo que estamos llamando u, ¿cierto? Porque es lo que es la parte real de este número, ¿cierto? Y este señor de acá es lo que estamos llamando v, ¿cierto? Entonces con esto nosotros podemos concluir que nuestra u como función de x y y es igual a x a la 2 menos y a la 2, mientras que v es igual a 2 x por y. ¿Okay? Entonces, ¿está claro? Sí, profe. Y así pues, con cualquier función de variable compleja, ustedes pueden siempre extraer la parte real y la parte imaginaria de la variable dependiente, ¿cierto? Eso es un ejercicio sencillo, ¿cierto? Una álgebra sencilla. Lo que vamos a ver ya en la próxima sesión es cuál es el siguiente paso. Ya definí funciones que tengo que definir yo para poder hacer cálculo. ¿Alguien recuerda? Definir el límite. Exacto, hay que definir lo que significa límite, o sea, lo que significa límite, lo que significa continuidad, lo que significa diferenciación, es allá donde voy, para donde voy, ¿cierto? Las definiciones, de hecho, van a ser completamente análogas, van a ser mutatis mutandi las mismas definiciones que teníamos para funciones de variable real con valores reales, pero van a tener un sabor enteramente diferente. Vamos a ver por qué, ¿cierto? Y ese sabor enteramente diferente es lo que nosotros llamamos análisis complejo o cálculo en variable compleja. Y dime. Ajá. Cuando dijiste la diferenciación, ¿podría yo pensarlo como operadores? O no, porque no tengo familia de funciones. A ver si te entiendo. O sea, estás diciendo que si yo puedo pensar en operadores de este tipo, pues como tipo de X. Pero Sí, vamos a poder hablar de eso. Lo que pasa es que el operador acaba de derivar con respecto a la variable compleja y esto es muy fuerte. Las funciones que son derivables con respecto a la variable compleja
Son funciones tan fuertes que, por ejemplo, estas dos funciones U y B van a ser infinitamente veces diferenciables. En el sentido usual del cálculo. Ustedes recuerdan, pues, o sea, esto va a tener infinitas derivadas parciales de todos los órdenes, los puedes derivar en ambas. Van a tener también la propiedad de que estas funciones van a ser armónicas. O sea, pedirle que una función de variable compleja sea diferenciable es una propiedad muchísimo, pues, como 10 a la 10 veces más fuerte que pedirle a una función de variable real que sea diferenciable. Una función de variable real, decirle que la derivada existe no es pedir mucho, puede que la segunda derivada no exista, por ejemplo, ni la tercera, ni nada de eso. Lo que estoy diciendo en variable compleja es que si existe la primera, existen todas. ¿Sí es lo fuerte que es? ¿Sí te das cuenta? Sí. Es muy fuerte, por eso el análisis complejo, repito y reitero varias veces, es mucho más sencillo que el análisis en variables reales. Es mucho más simple porque es susceptible de ser manipulado enteramente en términos algebraicos, que no ocurre con el análisis real. El análisis real es realmente análisis, ¿cierto? Las matemáticas se dividen en varias ramas, ¿cierto? Hay unas distinguidas: análisis, álgebra, topología y geometría. El álgebra y el análisis no tienen mucho que ver, ¿cierto? Porque el álgebra lidia con operaciones finitas, mientras que el análisis lidia con operaciones al infinito. Lo bonito del análisis complejo es que está en la intersección de esas dos áreas. Uno puede tratar los problemas, resolver los problemas analíticos que corresponden a esas funciones enteramente en términos de álgebra. Y, de hecho, en términos topológicos también. Se vuelve también topológico. Por ejemplo, la teoría de la integración de variable compleja es completamente topológica. Muy distinto a lo que ocurre en el mundo de las variables reales. Eso no lo vamos a estudiar nosotros. Nosotros no vamos a hacer integración de esas funciones, pero es como para que entiendan el sabor distinto. Yo voy a tratar de comunicarles a ustedes ese sabor tan distinto que tiene el análisis complejo en contraste pues, con el análisis real en la próxima sesión. ¿Okay? Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Con lo que vamos hasta acá. ¿Preguntas? No, pues. Listo, muchachos. Yo creo que eso es todo lo que quería decirles hoy. Entonces, ya en la próxima clase continuamos. Vamos a hacer entonces, como les dije, límites, continuidad y diferenciación de funciones en variable real, en variable compleja. ¿Okay? Una cuestión es que me gustaría que esta clase se pudiera dar el lunes si es posible. ¿Qué les parece? Profe, por mí estaría bien. Lo digo es porque para que empecemos de una vez perturbaciones en la próxima clase, que ya empiezo con perturbaciones, que es la parte después interesante. ¿Cierto? Aquí estamos, de nuevo, estamos desarrollando el vocabulario, un vocabulario absolutamente necesario, pero es vocabulario después de todo, para empezar con las cosas concretas, saber cómo es que utilizamos el método perturbativo, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas del método perturbativo? ¿Cierto? Vamos a iniciar un nuevo tipo de matemáticas, ¿cierto? Que es matemáticas a la que ustedes tal vez no han sido expuestos nunca, y a ustedes les han enseñado matemáticas del signo igual. Eso es lo que le han enseñado en todos los cursos de matemáticas, cómo se solucionan los problemas de manera precisa. Entonces ustedes les enseñan unas recetas, unos algoritmos, ¿cierto? Pero los problemas de la vida real, por supuesto, no son problemas que encajan ahí. Si ustedes van a hacer ingeniería de verdad, se van a encontrar con problemas que no van a poder, no los van a poder encontrar en un libro de cálculo o de álgebra lineal o de ningún tipo de matemáticas básicas universitarias para resolverlos. Entonces tienen que acudir a otras técnicas, ¿cierto? Lo que les voy a enseñar es un método que permite solucionar virtualmente cualquier problema. Cualquiera, no importa qué tan difícil sea, el método es infalible. El método permite resolver problemas sin importar el grado de dificultad de ellos. ¿Okay? Y es el método perturbativo, ¿cierto? Pero hay que cambiar el chip. Entonces hay que introducir una matemática en la que hay que reemplazar el signo igual por otro signo que se llama el signo ser asintótico a, ¿cierto? Entonces acá es donde todo este lenguaje del análisis complejo va a entrar, ¿ok? Bueno, pero eso lo pegamos la próxima semana. Entonces, ¿está bien si lo hacemos la clase el lunes? Sí, Profe, a yo mí se sé. me cruza con horarios, pero si la graban está Yo bien. también. No, por supuesto, grabándola. Desde luego grabándola y poniéndola disponible el mismo día. Eso es lo que hemos hecho siempre, ¿cierto? Profe, ¿qué hora sería? No sé si yo puedo a las 12, a las 2, no sé a qué horas, pero recuerden que tenemos asesoría a las 4, entonces ustedes me dirán cuál horario se les encaja mejor. Si quieren, usamos el horario de la asesoría porque no habría taller para ese día, pues como quieran ustedes. Sí, profe, estaría bien. En el número, En el horario de la asesoría porque no sí. habría, pues yo en principio creería que no hay preguntas. Yo les puedo proponer el taller mañana, pero
digamos, crearía una asesoría extra, porque es más fácil crear asesorías que clases. ¿A ustedes les parece bien así? Sí, profe. Pueden grabar, esta la están grabando a alguien, ¿cierto? Y estás poniendo los videos en la carpeta, ¿cierto? Listo, entonces sí, entonces ¿les parece bien si hacemos una clase extra el lunes para terminar este tema, redondear este tema de las funciones holomorfas y las series de Taylor? Y comenzamos entonces ya la semana con las clases, pues con el último tópico del curso. ¿Sí? Profe, ¿Sí? hablando del taller, en mi grupo hemos tenido problemas con el punto 4. No sé si podemos tenerlo listo para mañana. O sea que nos puede dar un poquito más de tiempo. Bueno, pues yo no tengo ninguna objeción en que lo entreguen el lunes, pero tengo que enviar un correo, pues, ya enseguida envío el correo. Voy a crear la carpeta y me lo entregan entonces el lunes, ¿está bien? Sí, Al menos profe. para alcanzar de pronto una asesoría más. Listo. ¿Les parece bien? Es que yo quiero hablar una cosa con los estudiantes del curso del semestre que viene, porque necesito hablar con ellos. Listo, yo mañana trato de abrir un espacio para asesoría, ¿les parece? Listo, profe. Yo les Listo, escribo. profe, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿alguna otra Profe, pregunta? ¿nos enviaría un correo entonces con la hora en que podría dar la Sí. asesoría? Exacto, sí. Yo les voy a enviar un correo con la nueva fecha de entrega, la nueva hora de entrega y posiblemente un nuevo horario de asesoría. Profe, ¿Sí? ya que adelantaste lo del próximo curso, pues, o sea, si nosotros, por ejemplo, estamos interesados y enviamos el correo, ¿tú nos mandas un correo explicándonos más o menos el curso o cómo así? No, es que eso es, precisamente esa es la reunión por eso quiero hablar con aquellos de ustedes que estén interesados ya y pues yo sé que aquí hay un contacto que tiene los correos de las personas que están interesadas porque quiero hablar con ellos antes de comenzar el curso con suficiente tiempo para para explicarles en qué consiste el curso y qué hay que saber, qué se va a ver, etcétera, etcétera. Sí. Sí, esa es la idea. Profe, Listo, profe. esa reunión sí quedó a las 12, el lunes. No sé, pero tú no me has enviado mi correo, ¿sí? No, es que Bueno. justamente te quería No preguntar tengo eso. problema en hacerla el lunes a las 12. Yo no tengo problema. Habla con tus compañeros, pero quiero hablar con ustedes una cosita antes, ¿ok? Hoy sí se puede. Estoy esperando pues si hay más preguntas con respecto a la clase de hoy. Pero respecto al otro curso, pues yo personalmente no he hablado con nadie, pero sí me gustaría. ¿Cómo sería eso? ¿Vos sos estudiante de qué? De matemáticas. Si usted es estudiante de matemáticas, usted le va a llevar una encuesta. ¿Usted le va a llevar una encuesta o ya le llegó una encuesta? Lo que pasa es que yo estoy haciendo doble titulación, entonces esa historia académica la tengo bloqueada todavía. Pero entonces tenés que hablar escríbele un correo a Eddie Bustamante. ¿A quién? Bustamante. Profe, Eddie Bustamante, ¿sí? Ajá. si soy, por ejemplo, de ingeniería de petróleo, ¿la puedo ver de todos modos o no Todas puedo? las ingenierías pueden ver el curso. Todas las Listo. ingenierías. Cualquier ingeniería puede ver el curso, no hay ningún prerequisito especial, ni siquiera este curso es prerequisito para ese curso. ¿Okay? Lo que se necesita para ese curso es precisamente eso, por eso quiero tener la reunión para aclarar las cosas, es álgebra lineal y cálculo en varias variables. Eso es lo único que necesita. Se necesita cálculo en varias variables y álgebra lineal. ¿Okay? Profe, pero entonces tú quieres 2 reuniones. O sea, Sí, una yo quiero una lunes. reunión ya porque yo quiero que anticipes porque quiero hablar una cosita pequeña con usted, con los que estén interesados y luego, y el lunes ya hablamos como de lo que yo haría, ¿cierto? ¿Cómo supliría yo la cosa? ¿Listo? Pero entonces es ya no haría como para la difusión que te había dicho, porque hoy no sé si les da, o puede ser con los que éramos originalmente. No, tranquila, no, hablemos tú y yo. Es que yo necesito un contacto con las personas que lo van a tomar, no necesito, o sea, tú comunicas lo que yo te digo hoy, ¿listo? Listo. Y ya ampliamos eso el lunes. Yo no voy a dar la información que doy hoy, si me toca ser redundante, soy redundante, vuelvo a darla el lunes, ¿ok? Listo, profe, sí. Listo. Bueno, entonces, sí, el curso de mecánica al medio continuo lo puede tomar cualquier estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional, pero yo, pues cualquiera que vea cálculo 3 y cálculo en varias variables y álgebra lineal, que yo creo que son todos, ¿cierto? No son todos, no. Hay unas ingenierías que no ven eso ya, ¿cierto? Que no ven cálculo en varias variables. Los de sistemas. ¿No ven cálculo en varias variables? No, se lo quitaron, ya no es obligatorio. Ok, bueno,
No tengo nada que decir porque yo no sé qué les enseñan en sistema, entonces no sé muy bien. Bueno, en fin. Listo. Entonces, bueno, esos son los prerequisitos. Entonces, bueno, pero antes de hablar con ellos, ¿alguna pregunta con respecto al material que se cubrió hoy? No, profe. No, listo. Bueno, muchachos, entonces dejemos ahí.